Mas, Mondo, comme un point desbandada de por la deriva depuis de mon point el reguero de Roncia Sobranista supera con mucho la caranuva? Entre trop en cadeau, Jordi Cuixart, Mritxel Bora, Dolor Bassa y Carme Forcadell, entre trop. Arthur Mas se va point Carlo Mondo apazado de candidato para presidir el Parlama volve a dedicarse a la abogacia? Odo eso en un dia point no furon lo primero ni serán lo último point la ex-consellera de gobernación Mritxel Boraya de qui no irán la lista de Jxica. Igual que le président d'Omnium, Jordi Cuixart, qui invitó su mars à la candidatura de R. Otro dijeron que si a la lista, como Dolor Bassa, pero descartando volve a la Generalitat como consellera? Para liderar un proceso de restauration, Carlo Puigdemont sufre ya mucha baja point de show, la complicada intensa negociación y las incertidumbres credan el proyecto del último proceso de Cataluña no sont ajena a toda esta fuga. No son lo único problema point en Bruselas, Tony Commun, el ex-conseil de salut, se ha negado a entregar su acta de diputado para que corra la lista, tal y como le ha pedido su partido, R. Según explicant fuente conocedora de la relación el seno de lo exiliado, en Bruselas, como alega que si Puigdemont no renuncia al acta por motivo de dignidad, él también tiene derecho. Mas ha garantizado en público que su marcha no ha tenido nada que cinquième con la diferencia con Puigdemont, pero el plan de la actualidad de Jxica tiene demasiado agujero. Por ejemplo, su proyecto para cambiar el reglamento del Parlament de manera que pueda ser investido por plasma, desde Bruselas. Pero Carme Forcadell se niega a repetir como presidenta del Parlamento para forzar jugada como esa. El relevo de Forcadell iba a ser Carlo Mondo. Pero la marcha del ex-Conseil de Justicia confirma que RK de candidato para presidir la Cámara catalana. No avalará un cambio del reglamento. Y Puigdemont sigue sin aclarar cuál será su proyecto en tanta eventualidad. Forcadell no ha verbalizado su retirada en público, pero sí lo ha hecho en privado. Forcadell, otra ficha queda en el domino independentista. El procès dinamita lo liderazgo. De lo que dudan, como zasdo el caso del ex-conseil d'empresa Santi Villa, y de lo fiel, no en vano, Arthur Mas fut quien impulsó la conversión de CDC al independentismo es casi sano. Arthur Mas, por ejemplo, no quiere repetir las elecciones. A Puigdemont, en cambio, no le importaría impulsar un bloco institucional que boicote la constitución de la legislatura el próximo 17 d'enero y que fuerce al gobierno de Mariano Rajoy a convocar nuevo comisión en Cataluña. Liderazgo reforzado. El liderazgo de Puigdemont queda reforzado con la marcha de Arthur Mas.
il proprio mas marca el camino para su partido, integras anxsky que la nueva candidatura se convirta en el proyecto que el mismo definió es ano como la casa grande del catalanismo. La retirada d'Artur Mas refuerza el liderazgo de Puigdemont sobre el independentismo, pero sin que se sepa hacia dónde quiere ir el exprocide. Pero el mismo liderazgo no se sabe hacia dónde va. Point d'interrogation inversé repetir elección. Y con que programa, después de que hubis prometido que regresaría a Cataluña si ganaba las elecciones y no haberlo cumplido, no hay respuesta para esta ni para otra pregunta lógica. Por si acaso, Mas ha evitado avalar la estrategia de presidencia a distancia de Puigdemont. Mucha duda. Por tanto, Carles Puigdemont tient cada vez más poder. Pero no se sabe qué hará con él. Ni tampoco con quién, puesto que va marcando cada vez más distancia. Tanta que los republicanos están ofreciendo la presidencia de la mesa del Parlamento a la commune de Xavier Domenech. Artur Mas habló ella de que la etapa que se abre requiere nuevo liderazgo. Pero la nueva cara no se ven en el independentismo, con la excepción de Elsa Artadi, número 10 de Junts por Barcelona. Lo que predominan son la baja sin relevo claro. Y las incertidumbres. Da una semana para constituir el nuevo parlamento se cinquième como el independentismo va a gestionar su victoria del 21 de